Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Episodio 23 de La Guerra de Aníbal. La última semana nos desviamos de Italia para cubrir la Segunda Guerra Púnica en sus dos frentes en el exterior, Hispania y Sicilia. Esta vez volveremos a la marcha de Aníbal en los campos romanos e intentaremos condensar 10 años de complicados cambios de alianzas, amenazas, venganzas y bravuconadas en un solo podcast. Bueno, al menos en medio podcast, porque también deberemos retornar a Hispania con el joven Escipión africano, para seguir el camino donde su padre y su tío lo habían dejado. Al final del día, el ascenso de Escipión se interseca con el lento descenso de Aníbal, y el escenario estará listo para el último acto de la Segunda Guerra Púnica, que se daría no en Italia, como Aníbal había planeado, sino en el norte de África. Pero antes de entrar en el doble foco de hoy, nos tendremos que desviar al tercer frente exterior de la guerra. Aunque de una importancia crítica para la guerra, la lucha con los macedonios en el este siempre ha recibido poca atención, porque en mayor parte consistió en aliados griegos luchando por parte de Roma en vez de los romanos en sí, y en especial porque este frente sirvió más que nada para mantener a Filipo V fuera de la guerra en vez de ser una parte integral del conflicto. Aunque inseparable de la guerra de Aníbal, la primera guerra macedónica fue un animal completamente distinto. Importa no tanto en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, sino más bien como una preparación para el panorama de los siguientes 50 años de la historia romana, que giran en torno a la conquista de Grecia. Poco después de Canas, Aníbal y Filipo de Macedonia firmaron un acuerdo oficial y pactaron apoyo mutuo contra sus respectivos enemigos. Filipo era el joven líder de una Macedonia resurgente que tenía la visión de reunificar Grecia bajo el mando macedónico, como lo había hecho su tocayo Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Roma, que jamás había existido en los tiempos de Filipo II, ahora estaba amenazador en el horizonte. Los romanos ya estaban atrincherados en Iliria, y a pesar de sus declaraciones de ocupación temporal, no daban ni señas de irse. Después del desastre de Canas, Aníbal comenzó a cortejar al rey macedonio, y Filipo lo aceptó sin dudar. El trato dejaría a toda la parte este del territorio romano bajo el control de Filipo, cuando Aníbal inevitablemente ganara la guerra, y daría a Filipo una línea de aprovisionamiento cartaginesa estable para sus planes contra el resto de Grecia. También cementaba una esfera de influencia mutua que pondría a ambos lados a salvo de cualquier expansión territorial. Tratado en mano, los enviados de Filipo volvieron a Macedonia, pero en el camino por el mar Adriático fueron atrapados por la flota romana. Reconociendo inmediatamente el peligro de las alianzas orientales de Aníbal, Roma tuvo que distraer su ya desviada atención a otro frente más. Pero sin tropas de sobra, enviaron una escasa fuerza de 2.000 soldados con órdenes de no simplemente enfrentarse a Filipo, sino ganar el apoyo griego para Roma e intentar que los griegos lucharan por ellos. Esto resultó ser más fácil de lo que pensaban. Los griegos no estaban en lo más mínimo contentos con las ambiciones de Filipo. Y a pesar de sus prejuicios contra los bárbaros italianos, reconocieron a los romanos por lo que eran, una fuerza que podía ser de contrapeso a la influencia macedónica. Especialmente los romanos encontraron su público en la Liga Etolia, una federación de ciudades que se interponían entre Macedonia y el territorio griego en sí. Sabiendo que serían los primeros engullidos por la ambición de Filipo, los etolios acogieron a los romanos como apoyo a su continua independencia, a la vez que posibles dominadores en una Grecia de posguerra, y aceptaron ayudar contra Filipo en toda forma posible. El rey macedónico había puesto el ojo en desalojar a los romanos de sus fuertes en la costa iliria, para así establecer puertos desde los que lanzar ataques a Italia. Los etolios acordaron enviar incursiones al reino de Macedonia cada vez que Filipo avanzara contra el oeste. Así que cada vez que Filipo salía hacia Iliria,
los etolios comenzaban a hacer problemas. Esos 10 años de guerras de escaramuzas es conocido hoy, en el contexto de la historia romana, como la Primera Guerra Macedónica. Pero este nombre lo exagera un poco de más. Fue durante la Segunda Guerra Macedónica cuando los romanos realmente marcharon por primera vez al este y lucharon contra los griegos directamente. Aunque no fue una contienda directa entre los romanos y los macedonios, y no ganó ningún territorio para los romanos, las batallas entre los macedonios y los aliados griegos de Roma sirvió para su objetivo: mantener a Filipo lejos de la guerra de Aníbal. Y siendo este el punto principal de esa guerra, lo dejaremos allí y volveremos a la lucha central. Una de las consecuencias más importantes de la victoria de Aníbal en Canas fue la decisión de la nobleza de Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, de desertar en favor de Cartago. Aníbal esperaba que esa deserción fuera seguida por la del resto de Italia, pero lamentablemente no sería así. La alianza cartaginesa de Capua no convenció al resto de Italia como Aníbal y seguramente los capuanos esperaban. En vez de ponerse a la vanguardia de la historia, Capua quedó inmediatamente aislada y reconocieron que habían comprado demasiado caras las promesas de Aníbal. Ciertamente, la experiencia de Capua por el resto de la guerra no sería un feliz cuento de prepararse para gobernar Italia con el respaldo cartaginés, sino una triste historia de soportar un asedio romano, rogar por perdón y finalmente una terrible cantidad de decapitaciones. Pero por ahora era todo soles y sonrisas para Aníbal. Con Capua en su bolsillo y Siracusa recién atraída al bando cartaginés, Aníbal marchó al sur, a la Magna Grecia, con altas esperanzas. El cenit del empuje cartaginés llegó en el 212 a.C., cuando Aníbal ganó el control de la rica ciudad portuaria griega de Tarento. El partido pro-romano de la ciudad fue expulsado por un grupo de jóvenes nobles, que entregó la ciudad a los cartagineses. El momento en el que la fortuna se volvió contra Aníbal fue allí, en Tarento, cuando, mientras marchaba a la ciudad, la guarnición romana estacionada allí luchó para entrar a la ciudadela y fortificarse en ella. La ciudadela de Tarento estaba situada en la costa y podía ser aprovisionada independientemente del resto de la ciudad. Aníbal nunca pudo expulsar a esta guarnición y así le fue negado un puerto italiano seguro desde donde reaprovisionar a su fuerza invasora. Esto probaría ser algo vital en el camino, cuando el Senado cartaginés no podría enviar hombres y provisiones a Aníbal sin tener las garantías de que efectivamente le llegarían. Hasta Tarento casi nada había salido torcido para Aníbal. Esta era la primera vez que las cosas no salían de acuerdo al plan. Molesto por esta espina en su costado, la atención de Aníbal se desvió más al norte, a Capua, donde su nuevo aliado estaba bajo asedio por las fuerzas romanas. Después de Canas, los estrategas romanos abandonaron toda esperanza de encarar a Aníbal directamente. Ya habían tocado ese fuego muchas veces como para entender que terminarían quemados. Así que en vez de enviar al ejército al sur para confrontar a Aníbal, sitiaron Capua e intentaron que se volviera a pasar al bando romano. Si algún oyente alguna vez jugó al antiguo juego de mesa chino del Go, quizás estén familiarizados con el proverbio de, ante la duda, tanuki, que se puede traducir a, ante la duda, ignora a tu oponente. Este es un muy buen consejo que los romanos decidieron tomar. Al atacar Capua, obligaron a que Aníbal reaccionara a los movimientos romanos en vez de que los romanos sean quienes reaccionaban a los suyos. Roma, por primera vez en toda la guerra, tenía la iniciativa. Aníbal intentó responderle igual a los romanos, con ese mismo concepto de tanuki, y en vez de ir por Capua, se dirigió al único lugar que había evitado cuidadosamente: Roma.
En el 211 a.C., Aníbal marchó a 3 kilómetros de la ciudad, lo más cerca que jamás estaría de Roma, y esperó que los romanos entraran en pánico, levantaran el sitio de Capua y volvieran corriendo a casa. Pero los romanos no cayeron en un gambito tan obvio. Sabían que el ejército de Aníbal no era lo suficientemente fuerte como para tomar Roma por la fuerza, así que solo mandaron una porción de su ejército de vuelta a fortificar la ciudad. Capua permaneció bajo las armas y cada día más desesperada. Con el fracaso de su finta, Aníbal tuvo que retirarse. Los dirigentes pro-cartaginenses de Capua, ahora abandonados por Aníbal, fueron derrocados por las fuerzas pro-romanas y la ciudad se rindió. Las penas por traición eran muy duras, y las mencionadas decapitaciones comenzaron libremente. Aunque, en típico estilo romano, su furia estuvo dirigida a los gobernantes y no al pueblo en sí, y las sanciones contra Capua fueron leves comparadas con el daño que Capua había hecho a los romanos con su deserción. Uno de los principales objetivos de la historia de Roma, en primer lugar, es destilar la interminable minucia de los historiadores antiguos en episodios digeribles. Específicamente, los años intermedios de la Segunda Guerra Púnica son un periodo que pide a gritos un resumen. Tito Livio llena cientos de páginas detallando cada ciudad perdida, cada traición, toda conversación con cada facción política, cada escaramuza, por más pequeña que sea. La información está disponible para aquellos que la deseen. Pero por ahora, les dejaré un párrafo que sintetiza buena parte de este periodo. La experiencia de Capua y Tarento se repitió ad nauseam por los siguientes años. Aníbal tomaría una ciudad y luego seguiría su camino. Los romanos lo seguirían y volverían a voltear esa ciudad. Aníbal entonces volvería sobre sus pasos y lucharía de nuevo por tierras que ya había tomado antes, o las dejaría y esperaría tener más suerte la próxima vez. Los ejércitos en algunas ocasiones estarían en contacto, y a veces Aníbal ganaría, a veces los romanos triunfarían. Pero las victorias ya no resultarían en ejércitos aniquilados, sino en retrocesos estratégicos y pequeñas retiradas organizadas. De esta manera, 5 años pasaron. Hermoso. Con eso dicho, ahora quiero cambiar de ámbito, salir de Italia y dirigirme a Hispania, donde, después de la derrota del ejército de los Escipiones, parecía que los romanos nunca se recuperarían. Ciertamente, ningún general romano deseaba hacerse cargo de esta difícil tarea en Hispania. Todo lo que quedaba en Iberia eran los restos de las derrotadas legiones, una horda de cartagineses y tribus hispánicas hostiles. Oficialmente, Roma no tenía la voluntad de abandonar Hispania, pero en términos prácticos estaban a punto de hacer exactamente eso. En este vacío de mando aparece Escipión el Africano, destinado a convertirse en una figura descomunal en la historia romana. En el linaje de romanos verdaderamente grandes, la corta lista empieza por Rómulo, le sigue Camilo y pasa a Escipión, quizás uno de los más grandes entre los grandes. No sería hasta Julio César, unos 250 años después, que Roma no vería a alguien de su altura. Ahora, claro que en este entonces todavía no era llamado Escipión el Africano. Aún era simplemente Publio Escipión, hijo de Publio Escipión el Mayor. No se ganaría el cognomen Africanus hasta después de volver de Sama, habiendo ganado la Segunda Guerra Púnica para Roma. Pero esto todavía lo esperaba en el futuro. Por ahora, era un joven inveterado de 25 años, que se metió impetuosamente en el Senado y ofreció hacerse cargo de Hispania si nadie más lo hacía. Al Senado no le gustaba la idea, pero bajo las circunstancias pensaron que no perdían nada con intentar. Era básicamente darle la chance a Escipión o rendirse en Hispania, así que Escipión se hizo con el mando. Ahora, no era solo su juventud lo que dejaba escéptica a la vieja guardia.
sino la personalidad de Escipión en particular. A viejos caballos de guerra como Fabio no les agradaba ni un poco. Por ejemplo, Escipión tenía, horror de horrores, el cabello largo como una mujer. Por otro lado, tenía el desagradable hábito de hablar como si conversara personalmente con los dioses y actuara de su parte. En sus años de madurez, volvería de largas caminatas y anunciaría planes de batalla como si se los hubiera dictado Marte en persona. Finalmente, y lo peor para los amantes de las tradiciones que Escipión le gustaba ignorar, él era enormemente carismático. Escipión representaba un cambio generacional, y a pesar de su éxito o a causa de él, sus mayores lo veían con auténtico temor. Era como una especie de cruce entre Jim Morrison, Alejandro Magno y Jesús, por así decirlo. Para los interesados en mantener el status quo, una figura así les quitaba el sueño. Pero el desprecio por la tradición era una de las claves del éxito de Escipión. Él y el viejo Fabio estaban de acuerdo en una cosa: las legiones romanas, como estaban constituidas, no eran rival para los cartaginenses. Pero mientras Fabio concluía que esto significaba no luchar directamente con Cartago, Escipión entendía que los romanos tenían que alterar fundamentalmente sus tácticas. Aníbal derrotaba a Roma una y otra vez con astucia e imaginación, así que mientras los romanos habían mostrado previamente planes sin originalidad alguna, Escipión esperaba darle a los cartaginenses una prueba de su medicina, superándolos en inteligencia más que en armas. Cabalgó a Hispania en el 210 a.C. con 10.000 soldados y con la nebulosa orden de reconquistar los territorios romanos perdidos. Pero Escipión no tenía la intención de luchar una mera guerra defensiva. Su meta, a largo plazo, era terminar con la guerra por completo y veía a Hispania como su campo de prueba. Si triunfaba allí, el Senado quizás le daría el comando general de las legiones y le permitirían seguir su verdadero sueño: invadir el norte de África y conquistar Cartago. No había forma de que convenciera al conservador Senado en un principio, pero si expulsaba a los cartaginenses de Hispania, quizás se ganara su atención. Después de pasar su primer año en Hispania haciendo reconocimiento y familiarizándose con el terreno y las gentes, se embarcó en un audaz asalto de la más grande, más fuerte y más rica de las fortalezas cartaginensas, Cartago Nova. Los 3 ejércitos cartaginenses aún en los campos no tenían idea de que el nuevo comandante romano intentaría un ataque tan suicida. Pero el elemento de la sorpresa era lo que Escipión más dominaba, así que llevó a cabo lo último que nadie esperaría de él y ordenó a su ejército marchar sobre Cartago Nova. Ninguno de sus comandantes subordinados sabía su destino. El único otro romano que conocía el plan era un confidente de Escipión llamado Lelio, que comandaba la flota romana en el área. Le ordenó dirigirse a Cartago Nova y atacó simultáneamente por mar mientras Escipión atacaba por tierra. La pequeña fuerza cartaginesa en la ciudad estaba choqueada al ver a la flota romana en el horizonte, y su sorpresa fue doble al ver a un ejército romano sobre las colinas. El ejército cartaginés más cercano estaba a días de distancia, tiempo suficiente para que Escipión tomara la ciudad y la fortificara antes de la llegada de refuerzos. El primer día intentó un asalto frontal, pero fue repelido. Recibió un trozo de inteligencia clave. Un local reportó que en ciertos momentos del día, la laguna que bordeaba uno de los muros de la ciudad retrocedía con la marea y se secaba lo suficiente como para vadearla. Al siguiente día, Escipión ordenó un asalto a la puerta principal, y los defensores de la ciudad concentraron todas sus fuerzas allí. El mismo Escipión dirigió un contingente a través de la laguna vacía y sin vigilar y escaló el muro. Fácilmente aplastaron toda resistencia que encontraron, y cuando los romanos aparecieron de repente detrás de las tropas defendiendo las murallas, los cartaginenses huyeron en pánico hacia la ciudadela, dejando que Escipión abriera la puerta e hiciera entrar al resto del ejército.
Solo fue cuestión de tiempo para que la guarnición sin provisiones se viera forzada a rendirse. En solo 36 horas, Escipión había tomado la capital cartaginesa en Hispania. En un astuto movimiento para ganarse el apoyo de las tribus hispanas, Escipión liberó a los hijos de muchos gobernantes locales que eran rehenes de los cartaginenses allí. Con este acto individual, Escipión logró más para ganarse a los hispanos que cualquier otra batalla habría logrado. Los cartaginenses estaban inmediatamente a la defensiva y viendo cómo sus aliados hispanos desertaban en masa. Pero como dije, Escipión no tenía pensado pelear una guerra defensiva. Dejando una fuerza pequeña para defender la recién conquistada capital, marchó con el resto del ejército en búsqueda de Asdrúbal, hermano de Aníbal y autor de la desgracia familiar de los Escipiones mayores. En el 208 a.C., Escipión encontró a Asdrúbal y luchó una batalla fugaz en el centro de Hispania. Sin embargo, Asdrúbal logró escaparse y guiar a su ejército al noroeste, a la costa atlántica. El hermano de Aníbal decidió que luchar contra Escipión en Hispania sería contraproducente, y eligió partir rumbo a Italia. La mejor forma de ganar de mano en Hispania, pensó, era ganar otra aplastante victoria en Italia. Y ese era el plan original de los hermanos Barca. El senado cartaginés no estaba listo para ceder Hispania a Escipión tan fácilmente, y envió 35.000 soldados de refuerzo para derrotar al joven y dinámico general romano. En el 206 a.C., ambos se encontraron en Lipia. La batalla que siguió sería, desde el punto de vista técnico, la mejor hora de Escipión. Superando numéricamente a los romanos por amplio margen, los cartaginenses estaban confiados de que derrotarían al aún invicto Escipión. Pero el general romano, tomando nota del manual de Aníbal, empleó una inteligente maniobra que transformó la casi segura derrota en una fácil victoria. Cada mañana, ambos bandos se alineaban para pelear y esperaban que el otro hiciera su movimiento. Y cada día ninguno se movía y la jornada pasaba sin pelea. Cuando Escipión desplegaba sus tropas, concentraba el grueso de las legiones en el centro y a sus aliados hispanos en los flancos. El general cartaginés rival se acostumbró a esta formación y puso a sus fuerzas más fuertes en el centro y a los más débiles mercenarios hispánicos en los flancos. En la mañana que Escipión decidió luchar, sin embargo, cambió los lugares. Pero antes, se vengó de la derrota romana en Trebia, una batalla en la que es muy probable que el mismo Escipión hubiera estado presente. Temprano en la mañana, ordenó a su caballería atacar el campamento cartaginés. En reverso a aquella batalla en Italia, esta vez los cartaginenses se vieron obligados a saltar de sus camas sin desayunar y salir directamente a la carga. Formaron para la batalla con la alineación usual, pero los romanos, como dije, habían cambiado los lugares. Escipión puso a los hispánicos en el centro y desplegó a las legiones en los flancos. Cuando el general cartaginés no notó el cambio, Escipión supo que la victoria estaba al alcance de sus manos. Esperó por la mayor parte del día mientras los cartaginenses sufrían, hambrientos y cansados, con el caliente sol de la tarde, y luego ordenó el ataque. Las alas romanas encabezaron la carga, fácilmente rompiendo a sus hispánicos rivales. Los libios y los cartaginenses en el centro del ejército de repente se encontraron flanqueados de ambos lados por los romanos. En la confusión, ni siquiera cargaron de frente contra el centro romano, donde la debilidad de los mercenarios hispánicos les habría abierto una ruta de escape. En vez de eso, mantuvieron la posición y fueron atrapados como por una pinza. Lo único que los salvó fue que el tiempo empeoró y la lluvia causó que el campo se convirtiera en un intransitable barral. Los cartagineses pudieron escapar, pero su moral estaba rota. Escipión persiguió al ejército que huía y lo destruyó unas semanas después. Cuando Escipión entró en Hispania, los cartaginenses controlaban prácticamente todo el país. Ahora, los romanos eran los amos indiscutidos. La influencia cartaginesa en Hispania había terminado, y en solo algunos años, la misma guerra llegaría a su fin.
Escipión ahora tenía toda la reputación que necesitaba para llevar su plan maestro al Senado. Su idea de la invasión africana encontraría feroz resistencia, pero el carisma y el historial de Escipión lo harían perseverar. La próxima vez seguiremos a Asdrúbal en su desesperado intento de unirse con su hermano en Italia y formar un ejército lo suficientemente grande como para atacar Roma. No creo que los esté spoileando revelando que Asdrúbal fue detenido en lo que sería la última gran batalla de la guerra en Italia. Sin esperanza de refuerzos, la invasión de Aníbal, que ya duraba décadas, se quedaría sin combustible y tendría que retornar cuando los romanos decidieran darle otra oportunidad a Escipión y autorizar la gran invasión a África.